Jorge Núñez Ferrer, investigador senior en el Centro de Estudios de Política Europea. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, Bueno, gracias por hablar. esos fondos europeos, esos 140.000 millones que estaban encima de la mesa o dentro de la propuesta para apuntalar, impulsar esa recuperación y también no solo con el objetivo de salir de la crisis, sino de ayudar a transformar la economía. A día de hoy, ¿cómo está, en qué punto está ese desembolso de las diferentes partidas? En España primero se pidieron hace unos meses unos 9.000 millones, luego se ha hecho una segunda petición de 10.000 millones, pero bueno, pues estamos todavía pendientes de ver hasta qué punto se desarrolla esa ejecución, hasta qué punto pues se está materializando ya en proyectos concretos. Bueno, tengo que decir que desde Bruselas es un poco difícil seguir lo que está pasando en España porque se depende mucho de lo que se publique. Lo que está claro es que efectivamente sí, España ha recibido 9.000 millones, pero no es el momento donde empieza el gasto porque los países tenían el derecho ya de empezar en áreas donde se esperaba que fuesen ayudados por los fondos a empezar el trabajo. Una cosa que en España se ha hecho ya es que algunos de los proyectos estratégicos han sido aprobados y están por empezar. Estos son los de los vehículos eléctricos, de la salud, estos de los fondos de recuperación. Y luego no hay que tampoco olvidarse de que están los fondos, los 12.000 millones, que son fondos que se llaman REACT-EU. 2,5 eran para la compra de vacunas y la mayor parte era para eso y luego para otros puntos sanitarios relacionados al COVID. Y luego hay otros 10.000 millones, de los cuales 8.000 deberían estar ya en camino, deberían haber ya estado en camino para las comunidades autónomas y otros 2.000 para el año 2022. Estos programas están en camino, pero la información detallada aquí todavía no he visto porque estamos al principio, digamos, aunque estén aprobándose los proyectos y vayan a empezar, no es que tengamos ahora concretamente resultados muy visibles. Lo que está claro es que la existencia de estos fondos permite también empezar actividades y prepararlas y calmar los mercados en el sentido de ayudar a los inversores a tener confianza gracias a los fondos que están claramente viniendo y que están poniéndose en actividad. Pero no se va a ver todavía los puntos positivos. Mucho de esto no es porque los fondos europeos estén ya entrando estos fondos dentro de la economía desde Bruselas, digámoslo así. O sea, todavía queda mucho que hacer. Jorge, hay dudas, al menos desde España, no sé si desde Bruselas también aprecias esas mismas dudas respecto a qué reformas van a tener que implementarse y cuáles no, hasta qué punto exige Bruselas y qué cosas determinadas. Por otro lado, desde algunos sectores empresariales, desde gran parte del sector empresarial, cuando les preguntamos, lo que nos dicen es que esas ayudas llegan con retrasos, que hay toda una serie de burocracia y de desinformación incluso dentro de las propias autoridades o de cómo se está repartiendo todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta serie de elementos de incertidumbre respecto a los fondos? Bueno, por desgracia eran de esperar porque aún siendo, digamos, lentos en el sentido que se esperaba como un fondo de emergencia, pero no es realmente un fondo de emergencia y son muy difíciles de implementar. Entonces, en el fondo han ido bastante rápido comparado con otros fondos europeos, pero efectivamente son difíciles porque tienen que ser aprobados, es bastante severo el sistema, porque hay países miembros que no están muy contentos de dar el dinero sin grandes garantías. Ya han sido aprobados, o sea, el dinero ha sido aprobado. La distribución tiene complicaciones burocráticas, efectivamente, porque además el programa de recuperación, transformación, resiliencia tiene un sistema un poco diferente de distribución. En realidad es más ágil que el de cohesión, pero aún así tiene sus complicaciones. Y sé que en las regiones, en las comunidades autónomas, ha habido también dudas de cómo funciona, las empresas también, pero esto lo veo repetido en varios otros países miembros.
Estamos todos en este estado. Se va a durar un momento, creo que ya se resolverá. El problema principal son las reformas. A un cierto punto, España va a tener que demostrar que está en buen camino para conseguir los hitos que han prometido. Y ahí, obviamente, las dificultades van a ser también políticas e internas. Pero, de nuevo, yo veo cosas muy parecidas en otros países miembros, también en Italia, y va a tener que llegar un momento donde tendrá que haber flexibilidad para ayudar a España y a Italia y a otros países a reformar, aceptando que no será en el día exacto en el cual se ha propuesto la reforma, porque no es así que funcionan los países y la política en todos los países. También estamos en democracias donde hay que tener los parlamentos que aprueben y la Comisión va a tenerse que adaptar. Tampoco tenemos que olvidarnos que la Comisión misma ha estado en retraso y que llevamos varios meses de retraso con la aprobación de proyectos comparado con lo que se había planeado, y no es solo un error de los países miembros. En realidad, España fue uno de los primeros en entregar el programa completo, con, además, tengo que decir, los detalles, con una cantidad de detalles superior prácticamente a la mayoría de los demás países en cómo se van en qué se van a poner los fondos. O sea, el programa era muy comprensivo comparado con otros, pero en total es muy difícil mover todo este dinero a nivel europeo con una aprobación país por país del Consejo, con algunos países miembros que están muy preocupados de dar este dinero y que luego se pierda en el camino. Es un riesgo que muchos países no quieren, y por eso el proceso es lento. Jorge, estábamos antes enseñando en pantalla un gráfico de un informe que habéis publicado precisamente en el CEPS, en el que, bueno, pues precisamente hacéis hincapié quizá en que la parte primera de los primeros años corresponde más al paquete de reformas y luego ya llegará la mayor cantidad de inversiones, ¿no? Y también veíamos, bueno, Sí. pues la distribución de inversiones que se va a hacer según los diferentes sectores y las prioridades del plan. Pero quería preguntarte también, más allá de cuándo y de qué manera llegan esos fondos, que como hablábamos es una de las principales patas, ¿no?, de todo este asunto, quería preguntarte por el estudio en el que hacéis precisamente dentro de ese informe más amplio sobre cuáles son aquellos puntos fuertes y débiles dentro de la propuesta que ha hecho España, porque como tú decías, una cosa es la llegada del dinero y otra cosa es conseguir hacer las reformas y conseguir esos hitos y esas metas marcadas, ¿verdad? ¿Qué puntos habéis encontrado o has encontrado en el estudio, ¿no?, de la propuesta española respecto a, por ejemplo, cosas como el mercado laboral, el tema de las inversiones, ¿no? ¿Van bien enfocadas las reformas o no en función de las necesidades y de las debilidades estructurales previas que tiene la propia economía española? ¿Cómo veis también el tema, bueno, pues de la sostenibilidad fiscal, ¿no? ¿Qué te parecen estos asuntos? ¿Cómo los ha enfocado el proyecto español y qué podríamos ver de aquí, bueno, pues a unos años? Bueno, yo el proyecto español he visto que tenía varios puntos un poco problemáticos, que además están confirmados por otros analistas, y es el resultado de haber intentado también una cosa positiva si se compara con otros países que no lo han hecho, pero el intentar tener el programa aprobado en el Parlamento, aceptar las posiciones de diferentes grupos políticos, la coalición un poco complicada que hay. Entonces, uno de los puntos débiles que había notado era que la reforma del mercado laboral tenía dos partes un poco contradictorias. La primera era que se intentaba introducir un sistema de soporte, de ayuda a los trabajadores cuando tienen que cambiar de trabajo. Un sistema un poco tipo nórdico, donde uno tiene más ayudas cuando se cambia de trabajo o se pierde el trabajo. Y al mismo tiempo intentan introducir un sistema que es de rigidez en el mercado laboral para evitar que las empresas cambien o despidan a gente. Entonces, al final lo que nos encontramos es y también contratos con sindicatos. Son dos modelos un poco diferentes, uno de mercado de rigidez y de contrato laboral y el otro de flexicurity, como le llaman en el norte. A mí me parecía que era una propuesta que era un poco contradictoria y que efectivamente es la razón por la cual
habido este momento de tensión también en la coalición, porque a un cierto punto uno tiene que elegir entre uno y el otro, porque no son del todo compatibles, no como han presentado. Y otro de los temas que me preocupan un poco más es que al hacer un programa intentando que todo el mundo esté de acuerdo en tenerlo, era la cantidad de proyectos relativamente pequeños que sí serán financiados durante 2 o 3 años, pero me preocupa la continuidad. Y la continuidad es extremadamente importante para crear una estabilidad fiscal en el futuro. Y esos son los puntos débiles, pero creo que son reconocidos y se sabe que en el camino que va a venir en el futuro, creo que todo el mundo lo sabe muy bien, en el gobierno en otros sitios, que habrá que ir adaptando según cómo van las cosas y ver cómo reforzar el proyecto y cómo resolver estos puntos débiles y cómo priorizar diferentes aspectos cuando se vaya viendo cómo va la cosa. Creo que para otros países será lo mismo. La economía va a ir cambiando, el crecimiento será más o menos rápido, tendremos más o menos olas de COVID y va a tenerse que adaptar el programa. Creo que no se puede implementar todo rígido pensando que todos los hitos que se han prometido a un cierto día van a tener que ser cumplidos exactamente como está escrito. Va a tener que haber mucha flexibilidad para España y para otros países. No habrá más remedio. Pues gracias por ese análisis, Jorge Núñez Ferrer, desde el CEPS. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.